ex compañero Juan y su servidora Candy, les vamos a comentar sobre, a grandes rasgos, sobre el experimento del pequeño Albert. Pero antes debemos de saber unas tantas cosas, como ¿quién era Watson? El mental, mi querido Watson. No. No. Watson es considerado el fundador del conductismo. El conductismo viene siendo una corriente psicológica, la cual es encargada, o más bien la que estudia como que el estímulo respuesta. ¿Qué es el estímulo? El estímulo es como lo que así de, tú sí puedes, algo así. La respuesta es lo que tú haces. La motivación es como tu estímulo, algo que estás motivado y te estimulan para que hagas alguna cosa. Bueno, me entendieron. Por el experimento que hicieron fue así como con un pequeño bebé llamado Albert. No es Albert Einstein, por favor, porque sí, yo también lo pensé. El pequeño Albert era un pequeño de ¿cuántos meses? 8 meses. Bueno, de alrededor de 8 a 11 meses, ¿sí? El cual pues no tenía miedo. Esto era un tanto obvio, porque al nacer simplemente tenemos miedo a dos cosas, las cuales son a caernos y a los ruidos fuertes. El experimento consistía en que al pequeño Albert se le mostraba un pequeño ratoncito blanco y el bebé pues le llamaba la atención en vez de darle miedo. Por ende, lo que hicieron para darle miedo era que se escuchara un golpe así, ¡pam!, súper fuerte, Ruidos y el niño, molestos. ruidos molestos, y que al pequeño le diera miedo. Al pequeñito le diera miedo. Después de 3, 4 veces, este experimento con el niño, simplemente sin hacer el ruido, simplemente le mostraban a un ratón o una ratita de laboratorio, se podría decir. Sí, no son las blancas. El pequeño ya lloraba y se iba, o sea, gateando, ¿no? Porque pues todavía no caminaba. Después de ahí pasó una semana. Gracias. Después de esto, el pequeño, varios experimentos, se podría decir que fueron resultantes a pero antes de esto, al mostrarle al pequeño animales peludos, el pequeño lloraba o se empezaba a gatear y se retiraba. Y podemos ahorita. Bueno, yo no azote. Posteriormente de ahí, ¿qué fue? Ya era Albert. Su mamá no quiso. Su mamá decidió como a 2, 3 semanas suspender el experimento y llegaron a 4 conclusiones, las cuales eran: los niños apenas tienen miedo innato de los animales. Como les había dicho, los niños no nacemos con el miedo así de, no, tú le vas a tener miedo. ¿No se introyectan, por decirse? ¿A qué? Introyección. ¿Cómo? Sí, o sea, que te hacen pensar una idea. Podría decirse que, ¿cómo sería esto de introyección? No, pues no sé. Pues hace cuenta que tú te creas en un medio y ese medio te va diciendo cómo vas a hacer tu propia personalidad. O sea, la sociedad es, digamos, muy creída, tú también te vas a hacer muy creído. Depende del ambiente que te desarrolles. Ahora entiendo. Ajá. Mira, sí, en eso consiste que no tenemos ningún miedo, el miedo se desarrolla. Posteriormente siguen, la segunda conclusión fue que los niños apenas tienen miedo, aprenden a tener miedo, lo que mencionábamos. A un animal si este aparece asociado a un estímulo desagradable. En el pequeño Albert, pues a él no le molestaban los animales como tal, sino el pinche ruido que hacían. O sea, pues sí, ¿no? Era molesto porque pues aparte de que sus tímpanos apenas se están desarrollando, a todo bebé cuando azotas una puerta o algo así llora. Lo espantas. Lo asustas.
Posteriormente fue la conclusión número 3 es, los niños pueden distinguir entre una rata blanca y un cubo blanco. Bueno, este punto no lo expliqué anteriormente. Al pequeño Albert también se le ponían una serie de cubos de colores, en especial blanco, y le daban a elegir entre, él podía estar jugando con el cubito bien lindo el pequeño, y le ponían, de la nada aparecía el ratoncito y lloraba, y como que veía cuál prefería, y pues por ende prefería el cubito, ¿no? El cubito. Y posteriormente de ahí, posteriormente es de donde se dieron cuenta que pues los pequeños pueden distinguir las figuras. Ciertamente no sé a qué edad empiezan a distinguir, pero pues yo me imagino que desde pequeños, desde que distinguen a su mamá, a su papá y a su familia, porque yo siento que ya tienen como que la capacidad de recordar. Posteriormente, la última conclusión fue: el miedo a una rata blanca se puede extender a otros animales y otros objetos peludos. Como lo había dicho, ¿sí lo dije? Bueno, lo repito. Los animales, bueno, el pequeño Albert le tenía miedo a la rata. Posteriormente le ponían animalitos, no sé, una ardilla, un conejo, animales peludos, una peluca, todo eso, ¿no? El pequeño le tenía miedo. Ahora, con ayuda de Juanchu, vamos a hacer unos experimentos. Ya dije como 20,000 veces ahora. A continuación vamos a hacer una serie de experimentos, los cuales van a consistir en... Bueno, primero vamos a explicar que el miedo es intuido por todos, ya sea por nuestros padres o por nuestro alrededor. De ahí, ¿qué más podríamos decir? Puede ser... Estoy quedando un momento aquí. Ok. Vamos a empezar. No, antes de todo esto, cabe señalar que existen 3 miedos que ya son como que fundamentales gracias a Televisa, se podría decir, a TV Azteca y sobre todo a Hollywood. Sí. Aprendí a pronunciar. Televisa. Esto consiste en que los 3 principales miedos son a las arañas, a las serpientes, tiburones, y uno más que pues eso es un miedo como que muy común, es a la muerte, porque pues nadie quiere morir. A las arañas, pues de tanta película de super arañas mutantes mega grandes, ¿no? Y a las serpientes, pues Anaconda 1, y todas. Y pues otro miedo que te había dicho, los tiburones. Sobre los tiburones que se comen a la gente y todo eso, lo normal, información, ¿no? Mala información. Porque pues nosotras como creedores de la ciencia, pues sabemos que hay cosas como que son absurdas, como que una araña va a crecer como 6-7 metros, ¿no? Súper mega grande. Y que una serpiente va a crecer, no sé, 6 metros. 1 kilómetro. Es algo tan ilógico. Y pues todo eso se lo debemos a Hollywood. Y los experimentos que vamos a ver, haré que mi hermano, consciente de que puede tener un daño cerebral, ¿sí, no? Unas convulsiones. Convulsiones y todo, tocará una tarántula. Esto de la tarántula y todos los animalitos que vamos a ver, se lo agradezco al amigo de mi hermano, Rigo, al ingeniero Rigo, que con su colección de animalitos. Y ¿qué más? Y mi sobrina. Bueno, a ella obvio no le voy a poner animales, porque pues tiene 6 meses. Con ella, bueno, nada más le vamos a poner al gato. Y de lejos, porque pues mi hermano sabe dónde vivo y me puede matar. ¿Qué más? La diferencia entre un miedo y una fobia
Bueno, a ella obvio no le voy a poner animales, porque pues tiene 6 meses. Con ella, bueno, nada más le vamos a poner al gato. Y de lejos, porque pues mi hermano sabe dónde vivo y me puede matar. Y ¿qué más? La diferencia entre un miedo y una fobia es que un miedo muchos lo desarrollan, y la fobia pues también es desarrollada, se podría decir, bueno, pero tiene distintos parámetros. Como que el miedo es así como de cuando ven una araña, típicas viejas ridículas, ¡deja una araña, no, una araña, no! Y ya, y te quedas de ridícula. Y una fobia no haces tanto pedo, simplemente ves una araña y corres. Ya ni estás aquí, ni la viste y ya te fuiste. E igual con la serpiente, simplemente te puedes poner tensa y todo eso, pero no haces tú un pancho de eso no, señoritas, eso no se hace, eso es ridículo, ¿o no? Sí, es como llamar la atención. Sí, vale, comenzamos.
es el experimento del pequeño Albert. Este consistió en checar los temores que tienen los bebés. Los bebés nacen sin ningún tipo de temor, más sin en cambio nosotros como adultos somos los que les transmitimos. El ambiente con el que se desarrolla cada individuo, de esto depende el sentimiento de temor que puedan tener. Más que nada es la teoría del condicionamiento del miedo, en el cual a un niño que todavía no conoce de miedos ni de temores, se le asocian ruidos los cuales espanten al niño junto con animales. Ajá. Fue realizado con ratones, con perros, y el que más asombró fue el del ratón. Al niño realmente yo creo que se le violaron muchos derechos. Nosotros nos vamos a centralizar en el ambiente que tiene el pequeño Alex. Él se llama Alex. Vamos a pasar pequeños segmentos de videos en donde vamos a checar cuál es su educación. Al niño se le manda estimulación temprana. Él hace actividades que no están fuera de lo del marco de su edad. Él ya camina, él trata de comunicarse con nosotros. Se trata de comunicar con nosotros físicamente y verbalmente. Él avisa cuando le duele algo, él avisa cuando necesita algo, y a su corta edad, los médicos, pues la verdad nos dicen que no, que está muy desarrollado intelectualmente. Ya que nosotros tratamos de estimularlo con juguetes que sean didácticos. Le ponemos música de Mozart, dicen que es muy buena. Entonces aquí lo que estamos realmente mencionando en cuanto a la educación del niño es por lo que Watson nos trataba de explicar en su teoría, ¿no? La teoría cambió de nombre en el año de 1920, no lo mencionamos dentro de lo que son los videos que se le realizaron al pequeño Alex. Ya. Hodgson B. Jackson y Rosalie Reiner decían que no existía el subconsciente y todo lo que hay es observable y medible. Ellos decían que el condicionamiento es el estímulo-respuesta. En este caso estamos viendo que a un niño de 1 año, si se le estimula a iluminar y hacer actividades que un pequeño hace con más edad, depende mucho de su alrededor y los padres que tengan. Hodgson B. Johnson y Rosalie Ranger decían que no existía el inconsciente, lo que hay es observable y medible. Ellos hicieron la teoría de condicionamiento del miedo. Ellos decían que todo condicionamiento es igual a un estímulo-respuesta. Ellos creían que el ambiente en el que se desarrolla una persona va a depender mucho de cómo sea su comportamiento. El comportamiento del ser humano va a depender mucho de su ambiente en el que se desarrolle. Si sus padres son personas las cuales les gusta, no sé, el estudio, algo por el estilo, van a crear una persona con responsabilidad y creativa. En estos momentos estamos viendo, el niño sabe cómo utilizar sus juguetes ya que se le ha estimulado para realizar ese tipo de actividades. Watson decía que un recién nacido no tiene miedo, que nosotros como adultos somos los que los hacemos temerosos a las cosas.
La teoría del condicionamiento del miedo nos habla que un recién nacido no tiene temores. Estos van aumentando y se van reafirmando con el crecimiento del pequeño y el ambiente en el que viva. Las experiencias vividas, las fobias que va adquiriendo el bebé también en real cantidad son a consecuencia de las actividades que hace diariamente, a los problemas que se enfrenta cuando está en su crecimiento. En este caso, también nos habla que el niño, el pequeño Albert, fue un pequeño que sufrió muchísimo y se violaron muchísimos derechos. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, a la integridad, a vivir en familia, a vivir en condiciones de bienestar y desarrollo integral sano, a vivir de libre violencia e integridad personal, a protección a la seguridad social y a la intimidad. También nos habla de que con el tiempo fue cambiado el nombre de la teoría y le pusieron como nombre el pequeño Albert. El pequeño Albert no era su verdadero nombre fue Douglas Merritt. Él murió de 6 años de hidrocefalia y tuvo una niñez pues lamentablemente muy horrible, ¿no?